Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Mucho que Contar, este programa donde les damos motivos cada día para descubrir y redescubrir nuestra provincia y nuestra ciudad, porque tenemos mucho que contarles, mucho que enseñarles. Durante toda la semana, durante la semana pasada también, ese primer inicio de este programa de cada tarde, les dimos motivos en materia de cultura, en materia de patrimonio. Los vamos a seguir haciendo también en materia literaria, porque hemos tenido escritores y ya les adelanto que mañana también contaremos con uno de ellos. Pero la actualidad también va a ocupar gran parte de este magazine, algo que nos incumbe a todos, y para hablarnos de estos temas de actualidad tenemos con nosotros a Manuel de Burgos. ¿Qué tal? Sergio Garrido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido de nuevo aquí a este plató. Hace tiempo que no estaba. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a la gente interesa mucho y le interesa especialmente porque todos vamos a hacer la compra y especialmente cuando nos vamos a los productos básicos, la leche, los huevos que han subido. Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en los huevos. ¿Por qué razón? Bueno, habrán notado que el precio de por sí ha subido. Si antes una docena a principios de año costaba aproximadamente 2,40 €, ahora está por encima de los 3 €. Bueno, pues esto se debe a un virus que está afectando a todas las aves de corral desde este año con motivo de la gripe aviar. Y esto es un virus que se está propagando y que está afectando especialmente pues, a los animales que ponen esos huevos que luego nosotros compramos en el supermercado. ¿Por qué razón está subiendo? Bueno, hay que partir de un dato interesante y es que en lo que llevamos de año pues han sacrificado más de 2 millones de gallinas. 2 millones. 2 millones. Sí. Aquí tengo el dato para destacarlo. 2,5 millones de gallinas se han sacrificado como consecuencia de este virus. Entonces ya esto es una cuestión de oferta y demanda. Si la demanda de la gente viene a ser la misma o incluso aumenta cuando hablamos de este tema, pero la oferta disminuye por el simple hecho de que ahora hay menos gallinas que pongan huevos, pues el precio obviamente sube. Nos estamos encontrando con este problema que se va a alargar en el tiempo. ¿Por qué razón? Porque ahora todas estas gallinas, todas las gallinas de los municipios en los que hay incluso empresas que se dedican a esta actividad, bueno, pues esas gallinas ahora están en confinamiento. Mucha atención, están en confinamiento debido a este virus. Y hasta el 28 de febrero, bueno, pues se va a vivir una situación algo delicada, especialmente para cada uno de nosotros cuando vayamos al supermercado a comprar, y es que el precio va a seguir subiendo. Esto afecta, Manuel, tanto a las grandes empresas como al que tenga 3 gallinas, ¿no? Claro, vamos a pensar una cosa, palabra confinamiento. ¿Qué pasó en 2020 cuando llegó el COVID? Tuvimos que confinarnos. Bueno, pues va a pasar algo muy similar, en este caso para las gallinas. Es decir, las gallinas que se criaban en libertad ya no van a poder estar en libertad. De hecho, en los municipios más afectados, esas gallinas ya se han tenido que meter en aquellas naves en las que normalmente se suele realizar la actividad. Bueno, pues ya no vamos a tener gallinas en libertad. De hecho, ya el Ministerio no lo permite. Hay comunidades autónomas mucho más afectadas que otras. Andalucía es una de ellas, pero también Castilla y León, también es el caso de Galicia. Hay municipios núcleos poblacionales que han sufrido más este virus que otros. Pero hay que partir de ese dato que me parece muy destacable y es que las gallinas ya no van a poder estar en libertad. De hecho, hoy Telonuba le ha preguntado este asunto al delegado del Gobierno en Huelva, ese José Manuel Correa, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, y cuando ha sido preguntado por Telonuba, ha dicho esto. Aquí en la provincia de Huelva no está teniendo mucha repercusión porque sabemos que bueno está teniendo más influencia en la zona de Sevilla, pero bueno, lo que sí tenemos claro es que en caso de que detectemos que se produzca algún tipo de incidencia aquí en la provincia, inmediatamente pues cerraremos las zonas de afección, acotaremos en un radio determinado pues esa zona y procederemos a activar el protocolo existente que hay, que es el de aislar esas aves en caso de que sean de consumo. En caso de que detectemos alguna anomalía al respecto, pues evidentemente esa carne pues se sacrificará y evidentemente se quitará del mercado para que no sea apta para el consumo. Palabras de esta misma mañana del delegado de la Junta en Huelva. Estamos hablando de que hablamos de carne, pero hablamos especialmente también de los huevos. Por tanto, ya se ha dicho, y es un mensaje muy claro y me parece también muy interesante de la Junta de Andalucía. Hay un protocolo a seguir y la Junta también va a actuar en el caso de que aquí se detecte que hay un foco importante, que eso puede incluso afectar a la salud de la gente. Por eso hay que guardar mucha precaución y hasta el 28 de febrero van a tener que estar confinadas las aves de corral si no quieren que siga aumentando ese foco.
Todo esto también se traslada, Manuel, al precio. Has comentado antes el precio de los huevos. Cuando las personas, los espectadores que estén en sus casas, se vayan al supermercado a comprar huevos, van a ver incrementado su precio. El precio de por sí ha subido. Bueno, si ya cogemos datos a lo mejor de hace 2 o 3 años, ya de por sí el precio de los huevos ha aumentado. Pero si nos vamos especialmente al año 2025, a inicios de año, insisto, en 2025, en enero de 2025, el precio de la docena estaba en torno a los 2,40 €, que ya de por sí es un precio elevado para lo que hasta hace unos años era el precio habitual. Ahora está por encima de los 3 €. La cuestión es que no se va a poder medir cuánto más va a seguir creciendo el precio de los huevos. Y estamos hablando de un producto de los más básicos. Leche, huevo, pan, suelen ser productos que tienen un IVA muy reducido y aparte que están en la alimentación de absolutamente todos. Bueno, pues nos vamos a encontrar ese problema de que va a seguir subiendo, pero no sabemos cuánto. De hecho, Manuel, ahora también los espectadores lo están viendo en pantalla. El dato es que desde 2021 el huevo se ha encarecido un 137%. Por lo tanto, este porcentaje se podría aumentar en los próximos meses por el confinamiento de las aves. Yo doy por hecho que sí, que va a seguir creciendo, pero por la simple cuestión de que se han sacrificado gallinas, hay menos gallinas, hay menos animales que ponen huevos. Si hay menos animales que ponen huevos y España sigue reclamando la misma cantidad de huevos, pues el precio tiene que aumentar. Pero eso ha ocurrido siempre con otros productos. Estamos hablando de oferta y demanda. Insistimos, si la demanda viene a ser la misma, pero la oferta disminuye porque hay menos gallinas y hay gallinas que se han sacrificado como consecuencia de este virus, el precio sube. Y esto, Manuel, el confinamiento de las aves, aves de corral, por supuesto, ¿afecta también no iba a decir al ganadero pequeño, ¿no?, que tiene pocas aves, o a las grandes empresas? Era una cosa que estaba destacando anteriormente. Estamos hablando de un confinamiento. Igual que en el COVID, el confinamiento afecta a todos. Afecta a todos. Obviamente ya depende de la persona que tenga en su campo 4, 5, 6 gallinas, cómo lo pueden controlar. Pero si usted es una persona que tiene gallinas, debe de saber que hay un virus muy peligroso que puede afectar a la salud de las personas. Al parecer no se ha registrado todavía, que me conste, que una persona en Andalucía y en España se haya visto afectada por este virus. Pero sí es cierto que está afectando directamente, hasta el momento, a las aves de corral. Por tanto, mucha precaución si ustedes conocen o tienen algún conocido que tengan gallinas, que las tengan sueltas por su campo o donde las tengan, y especialmente tengan precaución porque a día de hoy el Ministerio de Agricultura lo que dicta es que esas gallinas deben de estar confinadas. No pueden estar al aire libre por el contacto que puedan tener con otras aves, sino que tienen que estar encerradas. Pues estaremos muy atentos, por supuesto, a ese tema y también a la posible subida del precio de los huevos. Mi madre seguramente con estas imágenes de gallinas estará en su casa, porque además mi madre tiene fobia. Ahora mismo no me sé el nombre, pero hay una fobia a los animales que tienen pico y pluma. Así que mi madre estará muy contenta. Y ahora con esta me surge imagen. la pregunta de qué va a pasar con los animales que están en el campo todo el día. Sabemos que ya de por sí los animales que están en el campo, los huevos que ponen son más caros a la hora de comprarlos, por el hecho de haberse criado en libertad. Habrá que ver también las empresas cómo gestionan todo esto. Habrá que cambiar el etiquetado también. Desde luego el etiquetado habrá que cambiarlo, pero ahora son 3 o 4 meses en los que esas gallinas no van a poder estar en el exterior por el riesgo que existe, sino que se van a tener que criar en una nave o en el espacio que tengan habilitado. Por tanto, también vamos a notar cambios no solo en el packaging, sino también en cómo se ha criado ese animal, que hasta hace unos meses nos estaban vendiendo que lo hacía en libertad. Packaging, ese término. Packaging, un buen término. Bueno, el etiquetado, para que todo lo que el mundo viene a ser el exterior de la caja, en este caso de los huevos, lo que es el cartoncito de fuera, que tiene que ir identificado. Que suele poner criado en libertad. Bueno, pues a partir de ahora, si no ha sido criado en libertad, no podrá. Claro, no podrá llevarlo. Manuel, vamos a tratar más temas, pero yo antes me tengo que marchar a la calle porque nuestra compañera Miriam Flores, como cada día, nos trae novedades y en este caso creo que está en modo deportista, ¿no, Miriam? Porque estás en un gimnasio. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Sergio. Sí, me encuentro en un gimnasio, no en un gimnasio cualquiera, sino en Marathon Wellness. Es una especie de boutique, porque aquí quien entra forma parte de una familia. Dejamos a un lado el concepto del gimnasio que tenemos normalizado y esto forma parte de una familia, como muy bien digo. Para ello cuento con su coordinador, o más conocido el cargo como Fit Manager, con Francisco Vargas. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
Nadie mejor que tú para hablarnos del concepto de este gimnasio, porque al final formáis parte de una familia, es algo más exclusivo, una boutique. Cuéntanos, ¿cómo os organizáis? Bueno, pues en este caso estamos hablando de Marathon Wellness, es un centro que actualmente tiene 25 años en activo, más concretamente lo cumplimos en abril de este año y bueno, nos enfocamos un poquito en el trato un poquito más personalizado, ¿vale? Un trato más personal en el hecho de cuidamos todos los detalles cara al cliente, tenemos una amplia variedad referente al tema de servicios, actividades dirigidas, en fin, intentamos que sea algo completo y que lo encuentre todo el cliente que entra aquí en nuestro centro. Sí, porque el que entra en ningún momento se siente solo, sino que lo acompañáis y él, obviamente la persona lo solicita, vosotros lo acompañáis durante el día o la jornada que él decida estar aquí. Desde el horario de apertura hasta el cierre, nuestro cliente en este caso está totalmente acompañado por nosotros, ya sea a nivel físico presencial como a nivel online. Nosotros también contamos con una aplicación interna, una app, en el cual en este caso pues le asesoramos, le guiamos y le ponemos su rutina online si en algún momento lo requiere el cliente. Aparte de los ejercicios convencionales, estamos viendo una variedad y una cantidad de máquinas, tenéis muchísimas ofertas, o sea, aquí no hay momento de esperar cola, por así decirlo. ¿Qué otro servicio ofrecéis? Bueno, dentro de lo que es nuestra amplia gama, tenemos también los servicios totalmente personalizados porque hacemos entrenamientos personales y también tenemos un servicio de lo que es nutrición deportiva. ¿Vale? Dentro de lo que es ese tipo de servicio, ese tipo de actividad, esa cantidad de, mejor dicho, de actividad dirigida, tenemos una amplia variedad de maquinaria fitness y todo lo que está por llegar, porque nosotros cara a 2026 estamos pendientes de una prolongación de lo que es el centro. Pasaríamos aproximadamente de unos 830, 840 metros cuadrados a unos 1.300. ¿Y dónde estaréis ubicados? Porque ahora mismo os encontráis en la calle Antonio Delgado, importante que las personas lo conozcan, calle Antonio Delgado número 19 en el barrio de Isla Chica. ¿Dónde pasaréis a contar ahora con este nuevo centro? Bueno, en este caso lo bueno que tenemos es que la prolongación como tal es en el mismo centro, ¿vale? Vamos a hacer una prolongación interna en la parte posterior del mismo y a partir de ahí pues vamos a modificar un poquito lo que es la estética, un poquito lo que es la dinámica referente al tema de maquinaria y bueno, vamos a ampliar también la gama de actividad dirigida, vamos a intentar ponerle un poquito más top, como se suele decir. Comentabas también que contáis con un servicio de nutrición perfectamente adecuado a cada una de las personas. ¿Lo manejáis a partir de la aplicación o también aquí las personas pueden acudir a enterarse de ese servicio? Bueno, este tipo de servicio actualmente lo tenemos de forma presencial y de forma online. Nosotros queremos llegar a todo tipo de clientes y damos siempre muchas facilidades para que así como tal se lleve a cabo. Y como ejercicio, ¿cuál dirías tú que es la gente que más acude aquí? ¿Qué es lo que más os piden? Pues sinceramente tenemos muchísima variedad, pero sí es verdad que hoy día hacemos mucho hincapié en el tema de la salud mental. La gente quiere venir aquí a ponerse bien, a ponerse fuerte, evidentemente, a ponerse físicamente bastante bien a nivel de salud, pero todo también se hace mucho hincapié en el tema emocional. La gente quiere también venir aquí a sentirse bien. Y al final es algo que va de la mano, tanto la cabeza como el cuerpo, para ser feliz. Vosotros ya lo comentabais, una familia chiquitita, pero una familia buena. Bueno, totalmente, aquí es lo bueno que tenemos, que nos conocemos prácticamente todo el mundo, tenemos un trato totalmente personalizado, es como si estuviéramos en nuestra casa y eso da mucha facilidad para que nuestro cliente pueda tener una prolongación a lo largo del tiempo referente al tema de lo que es, digamos, esa fidelidad a nuestro centro y nosotros también en este caso poder solventar todo tipo de problemas que se nos presente en nuestro día a día. Un día a día que al final estáis prácticamente todo el año abiertos, ¿no? Podemos hablar también de esos horarios de lunes a domingo prácticamente y también los festivos. Cuéntanos, ¿cuándo puede venir aquí la gente? Pues nosotros literalmente abrimos todos los días, ¿vale? Tenemos una amplia variedad referente al tema de horarios. Nosotros abrimos de domingo a domingo, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y media de la noche, ininterrumpido, los sábados de 9 a 2 y los domingos festivos de 10 a 2. O sea, literalmente todos los días, hablando claro y conciso. La persona que no quiera entrenar aquí, en este caso, es porque no quiere como tal. O sea, aquí se entrena sí o sí, porque tenemos una amplia variedad de referentes de horarios para eso, para evitar el rechazo y que toda la persona se pueda, digamos, adaptar a cualquier tipo de circunstancia.
Francisco, ¿y las personas pueden venir en cualquier momento a hacer la matrícula y comienza el ejercicio? Totalmente, tal cual, no le falta ni una coma ni un punto, tal cual. Y ya por último, para concluir, también es un tema muy importante, las tarifas. ¿Desde qué podemos encontrar? Bueno, nosotros tenemos tarifas, mucha variedad en este aspecto para nuevamente darle, digamos, la facilidad a nuestro cliente para que entrene con nosotros. Pero bueno, realmente lo que más en este caso se está, digamos, contratando es la mensualidad, ¿vale? Nosotros aquí por el módico precio de 45 € podemos hacer ejercicio y en este caso meter todos los añadidos que yo anteriormente te he indicado. O sea, todo en el mismo precio, no hay nada extra como tal. Siempre quitando los servicios de nutrición y los servicios de entrenamiento personal, ¿vale? Quitando eso, todo lo anteriormente citado entra en el mismo, en este tipo de tarifa. Hablamos de tarifa mensual, pero por ejemplo, si yo quiero venir mañana, ¿yo puedo pagar mi día mañana y tengo acceso? Tenemos también acceso de un día en el cual tiene un precio de 12 €, ¿vale? Puedes entrenar algún día con nosotros y también tenemos el otro combo que también se contrata mucho, que es el pack trimestral. Tú haces una permanencia o compromiso, como queramos llamarlo, de 3 meses, en el cual tiene un costo de 125 €. Te sale un poquito más rentable en ese aspecto, porque estás de una manera u otra mostrando una fidelidad al centro. Sergio, yo con lo que ha dicho Francisco creo que no hay excusa ninguna para no venir a este centro y ponernos un poquito más fuertes de cara a esa Navidad, que después llegan las fechas que llegan y nos sentamos a comer. No creo que tenga ganas, ¿no? Ahora. No, ahora mismo no tengo ganas. Pero bueno, ya nos han invitado, a nuestro compañero Antonio y a mí personalmente, Francisco nos ha invitado que vengamos el día que queramos y que lo probaremos. Y obviamente Sergio, si se anima también, ¿eh? Sergio también pues, estás invitado. ¿Vale? Pues encantado. Viene para acá, un día. Y lo podemos probar, así que sin problema. Claro que sí, además eso viene muy bien para la operación Polvorón, ¿no? Para después de Navidad que estamos un poquito más... Bueno, Miriam, muchas gracias, nos vemos en un ratito de nuevo, porque vamos a contar también cosas del tiempo otoñal que nos toca. Gracias, Miriam, enseguida volvemos contigo. La has metido, Sergio, en un aprieto porque tampoco tenía la ropa, la indumentaria que uno debe de tener, ni la toalla, que es muy importante eso, llevar la toalla uno al gimnasio. Oye, por cierto, que ahora eres gimnasionólogo, ¿no? No lo soy, pero sí que suelo ir a los gimnasios. Y es muy importante porque hay mucha gente que cuando va al gimnasio dice, a mí lo que me interesa es estar en forma, pero perder peso, muy importante, suele ser lo más habitual. Bueno, no únicamente hay que hacer el famoso cardio, que suele ser la cinta, la bicicleta, dicen que se pierde grasa haciendo ejercicios de fuerza. Muy importante eso. Haces ejercicios de fuerza, luego haces cardio y pierdes grasa. Vamos a traer una sección de gimnasio con Manuel de Burgos, ¿eh? Sí, que entiende de todo. Y si podemos hacerlo en directo, yo ya me quito a diario mi sesión de gimnasio. Ah, bueno, pues fantástico. Entonces la semana que viene hacemos un directo contigo en el gimnasio. Podemos plantearlo. Estupendo, perfecto. Además, mira, Manuel, ¿qué te parece? Bueno, tú además te gusta el recre. Supongo que a muchas de las personas que nos están viendo también. Me gusta el recre. ¿Tú estarías, si a ti te regalaran 2 entradas? Yo voy. Tú vas. Yo voy. Y además participas, ¿no? Claro. ¿Y cómo puedo participar? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, porque pueden ganar una entrada doble para el próximo partido del Real Club Recreativo de Huelva. Será en el Nuevo Colombino, este sábado a las 4 de la tarde frente a Lucas Murcia. En breve les vamos a poner el número de teléfono, esto completamente gratuito, la llamada es gratuita, solo tienen que llamar, no les vamos a poner en ningún aprieto, le vamos a hacer ninguna pregunta de la prehistoria, es simplemente llamar, nosotros le cogemos el teléfono, apuntamos los datos y vienen ustedes a recoger la entrada. Ahí están teniendo el número de teléfono, no veo muy bien. 959-672-894. Gracias, Manuel. Pues ahí está el número de teléfono. Pónganse a llamar enseguida, si hay una llamada, pues los compañeros nos avisan y les atendemos para ganar una entrada doble para el próximo partido del Recre. Manuel, seguimos hablando de actualidad. Sí. Actualidad, y la actualidad también ha estado marcada en estas últimas semanas, estos últimos meses, por los cribados del cáncer de mama. Bueno, diríamos que es la polémica más grande que se ha encontrado Juanma Moreno desde que es presidente de la Junta de Andalucía, desde que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía en 2019. Insistimos, hablamos de la gran polémica que ha afectado mucho a la sociedad y especialmente en una consejería que suele ser muy delicada como es la Consejería de Salud. Hablamos de que esto estalló, fue una publicación de un medio de comunicación y a partir de ahí la Junta de Andalucía empezó a
mover piedras para saber de dónde partía ese error. Bueno, pues el cribado de mama, esos errores en la comunicación, no es que no tuviese constancia la Junta de Andalucía de en qué situación estaban las pruebas que se habían hecho las mujeres, sino que las no concluyentes no se habían comunicado a esas mujeres. Es cierto que la Junta de Andalucía cometió, bajo mi parecer, un error y fue no informar de la cifra exacta de personas, de mujeres que no habían sido informadas. Pero la Junta de Andalucía, desde el primer momento, sí garantizó que el seguimiento se había producido y se estaba produciendo esas mujeres. Bueno, conocemos que a día de hoy la cifra oficial de datos de mamografías que no se han informado están en torno a las 2.300. De hecho, la propia Consejería de Salud, ahora de Sanidad, se comprometió a que antes de que acabase el mes de noviembre se volviesen a hacer esas 2.300 pruebas de las mujeres que habían dado resultado no concluyente. Lo último que conocemos, es noticia del día de ayer, es que ya se han realizado aproximadamente 2.100 pruebas. Es decir, solo faltarían por hacer 200 en toda Andalucía. Ahora, la gran pregunta, ¿cuántas mujeres hay afectadas en la provincia de Huelva? Se han dicho un sinfín de cifras. Sindicatos han hablado de 5, 4, 6.000, partidos políticos han hablado de grandes cantidades. Incluso hemos escuchado a Vox, al propio portavoz, decir que en Huelva, basándose en informaciones periodísticas, había 20.000 mujeres afectadas. Bueno, pues los datos oficiales hablan realmente de 5 mujeres afectadas, que vienen a ser muchas, no debería de haber ninguna, pero hay que ser muy serios con estos asuntos. Y es que estamos hablando de la salud, de la seguridad de las mujeres. Y cuando empiezas a decir sin fin de números, desde muchos partidos políticos, desde los propios sindicatos que vienen a ser la representación también de la calle, y realmente el dato oficial son 5, pues habla mal del trabajo que se está haciendo fuera y de lo peligroso que puede ser, hacer creer a la ciudadanía de que los servicios sanitarios no funcionan. Bueno, vamos a destacar más allá de todo esto, de que la cifra oficial viene a ser 2.300 pruebas que se tendrían que hacer, ya hay 2.100 hechas, pero es que ahora AMAMA, la asociación vinculada a las mujeres, ha elevado esa cifra a las 4.000. Bueno, pues eso ha generado, Sergio, un cabreo importante en la Junta de Andalucía, a pesar de que insisten en tender la mano a AMAMA para que, en caso de que sean ciertas, dice el propio consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que sean 4.000 las mujeres y no las 2.300 de los datos oficiales, que le proporcionen esa información, esos datos para ponerse a trabajar. Claro, pero es que todas estas informaciones que estás trasladando ahora mismo a la ciudadanía y que la ciudadanía percibe, cuando alguien desde su casa que nos esté viendo tiene una cifra por un lado, otra cifra por otro, una de la administración pública, otra de AMAMA en este caso, otra de sindicatos, el ciudadano está confuso. Y es totalmente entendible. Es totalmente entendible. De ahí a que la Junta haya tardado en dar esa cifra oficial, pero lo importante es que ya la tenemos y que son de 2.300. Pero claro, nos encontramos con que hay una asociación, en este caso AMAMA, que eleva la cifra prácticamente al doble. Estamos hablando del doble. Es decir, ¿qué ocurre con esas 1.700 mujeres que dice AMAMA que se habrían visto afectadas de las pruebas no concluyentes, pero que la Junta no sabría dónde están? Porque revisando lo que vendría a ser todo el archivo de registros, no aparecen. Bueno, lo que dice la Consejería de Salud es: nosotros nos queremos reunir con AMAMA, al parecer no ha sido posible, aunque el consejero Antonio Sanz quiere hacerlo con su responsable, y especialmente que les proporcionen esa información. Lo que dice la Consejería de Sanidad ahora es: si ellos tienen una información que nosotros no tenemos, que se reúnan con nosotros, dice el consejero, les tendemos la mano, hablamos con ellos y les damos una solución. Lo que sí es importante destacar es que la Consejería, más allá del ruido que se está escuchando en la calle, dice que está muy preocupado por este asunto. Y es una cosa que la Junta de Andalucía admitió el error, vio que existía, lo admitió y está buscando una solución. De ahí a que antes del mes de noviembre, las 2.300 pruebas de mujeres no concluyentes de las afectadas se vayan a volver a hacer para detectar en qué situación están. Y quedan aproximadamente unas 200, yo creo que esa es la buena noticia dentro de todo esto, que son situaciones complicadas, siempre son situaciones complicadas las que tienen que ver con el ámbito de la salud, pero mucho más si se trata de una enfermedad como es el cáncer, que prácticamente pues nos da miedo nombrarla. Manuel, además ha habido concentraciones, ha habido protestas, ¿no? Por el tema de los cribados de mama, donde incluso la secretaria general de Comisiones Obreras en Huelva ha pedido la dimisión de Juanma Moreno. Fue la manifestación de este pasado domingo. Nos ponemos en situación.
Huelva capital, todas las provincias andaluzas saliendo a la calle en una manifestación por la sanidad pública, y la líder de comisiones obreras en Huelva cantaba esto. Hacer, y obviamente cuando uno está en una manifestación tiene la libertad absoluta de cantar y decir lo que quiera. Claro, todo parte de que Teleonuba tuvo la oportunidad de encontrarse con Julia Perea, la líder de comisiones obreras en Huelva, para preguntarle si, como había sucedido y el Partido Popular había denunciado, y era que habían pillado en Córdoba a la secretaria general del PSOE y al coordinador de Izquierda Unida diciendo que, oye, el motivo de la manifestación era aglutinar el voto de la izquierda, si en esas manifestaciones, si el fin de esas manifestaciones no era reclamar mejores derechos, sino que había una intención política detrás. Se lo preguntamos a Julia Perea y dijo esto. Las movilizaciones, ¿qué tienen como fin? Pues decirle al gobierno andaluz que lo que la ciudadanía andaluza quiere es que se apueste por la sanidad pública. Podríamos compartir el discurso, las declaraciones que han hecho desde organizaciones de izquierda como Izquierda Unida o el PSOE. Pues sí, podríamos al menos compartirlo, porque los datos avalan que desde que gobierna el Partido Popular es cuando más dinero se ha destinado a la sanidad privada. Bueno, y además Julia Perea da un dato importante, y es decir que cuando se ha invertido en la sanidad conocida como privada, pero realmente concertada, ha sido en la época del Partido Popular. Y eso es cierto. Es cierto porque ahora se destinan más millones de euros a la sanidad concertada, pero el porcentaje que se destina del presupuesto total es menor. Para que se hagan una idea, hace relativamente 10 o 12 años el presupuesto total en sanidad era la mitad del de ahora. Es decir, en 2014 la sanidad en total en Andalucía tenía un presupuesto de en torno a 8.200, 8.300 millones de euros. A día de hoy la Junta de Andalucía destina más de 16.000 millones de euros en sanidad. Y ocurre que cuando uno le pregunta a líderes políticos ¿por qué ustedes acusan a la administración a día de hoy de que invierte más que nunca la sanidad privada? Dicen, sí, claro, el presupuesto ha subido, pero porque ahora invierten mucho más en sanidad privada. Bueno, pues hay que mirar siempre el dato proporcional. Es decir, si antes se invertía un 5,6 o un 5,7% y ahora se invierte un 4,3%, el porcentaje es menor. En este caso creo que está en torno al 3,5%. En este caso el porcentaje es menor, pero como tú inviertes el doble en sanidad, ese 3,5% es más que el 5% de hace 6 o 7 años. En cualquier caso, como os decía anteriormente, bueno, esperamos que toda esta situación se vaya reconduciendo poco a poco por el bien de la sociedad, también de las mujeres, y que todo se vaya encaminando poco a poco. Manuel, muchas gracias por esta píldora informativa. Además, pueden seguir los informativos de Teleonuba todos los días a las 2:30 y 8:30 de la tarde. Gran trabajo, enhorabuena, por cierto. Muchas gracias. Hoy también, 8:30 de la tarde en Teleonuba, y especialmente que no se quede ninguna prueba sin hacer, que es muy importante. Te seguiremos, Manuel. Muchas gracias. Bueno, nosotros continuaremos hablando de actualidad y de muchos otros temas a la vuelta de publicidad. Ya casi de la tarde, continuamos en directo. Estas pausas de publicidad yo siempre digo que son buenas para aprovechar, para ir a por el café corriendo y, por supuesto, continuar viendo mucho que contar. Efectivamente tenemos mucho que contarles, hemos tenido esa píldora de actualidad que siempre es importante, y además de cuestiones que afectan directamente a todos ustedes. Y ahora vamos a remontarnos también al mes de octubre, al mes de septiembre, también a principios del mes de noviembre, el día 1, la Hermandad del Rocío de Huelva llevaba a cabo una misión jubilar. Yo creo que algo histórico, algo que no tiene antecedentes en la ciudad de Huelva y en la provincia, bajo el nombre Un Camino de Esperanza. Antonio Sánchez de Piña, que es vocal de la Hermandad del Rocío de Huelva. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Sergio. Decía que efectivamente no hay antecedentes de un hecho o acontecimiento así, ¿no? No, que nosotros tengamos constancia, ¿no? Y no creo que se vaya a volver a repetir en un corto periodo de tiempo.
¿Cómo habéis vivido todos estos meses, todas estas semanas de traslados y de visitas a diferentes templos y parroquias? Pues con mucha intensidad, porque ha sido ardua la tarea, ¿no? Porque no solo hablamos de los traslados cada fin de semana y lo que ello supone, sino que entre semanas, como ya sabéis, el calendario de actos en cada parroquia era importante. Entonces, ir organizando, ir preparando cada acto que iba venidero, mientras que a la misma vez tienes actos ese mismo día, el día a día de la propia hermandad, que ya de por sí es intenso e importante, con los diversos compromisos. Pues la hermandad no ha parado en esos 2 meses, hemos acudido a actos donde se nos ha invitado, hemos participado en lo que participábamos habitualmente, como por ejemplo la Feria del Caballo teníamos nuestra caseta, hemos estado en la fiesta de la cinta. Entonces, pues con mucha intensidad, pero con mucha emotividad también, muy contentos, ha merecido mucho la pena. El Sin Pecado de la Hermandad de Huelva, que además ha recorrido unos 16 templos, parroquias y alrededor de una 30 de barrios. Efectivamente. No he sacado el dato de los kilómetros que hemos realizado. Mucho seguro. Pero deben de ser muchos. Porque, bueno, la hermandad está acostumbrada a caminar, ¿eh? Sí, en eso no tenemos, gracias a Dios, no tenemos problemas. Por eso cuando el Papa Francisco puso el lema de Peregrinos de Esperanza, teníamos claro que si alguien sabe de peregrinar en Huelva, somos los rocieros, ¿no? Así que bien, muy contento. Ya te digo, sí, efectivamente han sido 16 templos, contando con el Santuario de la Cinta, pero aparte, pues desde el convento de las Reverendas Madres Oblatas, el convento de las Hermanas de la Cruz, la residencia de ancianos de la Orden, la residencia de ancianos Santa Ángela, que tienen las Hermanas de la Cruz en las colonias. Ha habido muchos momentos muy bonitos. ¿Cómo, cuándo y por qué se comienza a fraguar esta misión jubilar? Verás, mira, nos tendríamos que, para realmente irnos a los inicios de esta idea, tendríamos que irnos al COVID, al mandato anterior en el que gran parte de los miembros de la actual Junta estábamos en la Junta de Gobierno. No sé si recordáis, al principio cuando empezó el tema del COVID, no sé si recordáis que se hablaba de que iba a durar poco, se esperaba que en septiembre, con el calor, el virus se iba a disipar y se esperaba que en septiembre pudiéramos volver a la normalidad. En ese momento estábamos, como sabes, en la Junta de Gobierno. La provincia de Huelva fue una provincia especialmente poco dañada en aquel momento, y el primer día sin muertos por COVID en España fue el lunes de Pentecostés. Entonces se nos ocurrió, tanto tiempo que habíamos estado encerrados, y que la gente no había podido ir a ver a la Virgen, a rezar a la capilla, se habían tenido que suspender tantísimos actos y demás, se nos ocurrió acercar a la Virgen como en una misión que en ese momento se iba a tratar de acción de gracia, acercar a la Virgen a los barrios. Y se puso el tema encima de la mesa, se comentó, pero a medida que fue avanzando, evidentemente eso se descartó todo completamente. Después entró otra Junta de Gobierno y cuando decidimos presentarnos, pues nos encontramos con la circunstancia del año jubilar, que considerábamos que la hermandad tenía que jugar un papel importante en una efeméride de este tipo, más todavía si cabe coincidiendo con la efeméride del aniversario del dogma asuncionista, que veíamos que un poco había pasado desapercibido en la ciudad, siendo tan importante esta ciudad en su momento con el voto asuncionista que se hizo en 1906, y que nuestra hermandad fue una de las que lo realizara, ¿no? Entonces se unía, digamos que se cerraba el círculo. Año jubilar, el aniversario del dogma, el lema del jubileo, Peregrinos de Esperanza. Si lees además la bula de convocación o la carta previa que mandó el Papa Francisco a Monseñor Rino Fisichella, digamos que nos empujaba, nos animaba mucho a cumplir ese anhelo que había de llevar a la hermandad a los barrios. No sé, Antonio, cuando habéis movido por tantísimas y tantísimas parroquias, tantos templos,
cada uno con sus dificultades. No sé qué os han trasladado el poder tener allí al Sin Pecado de la Hermandad de Huelva. ¿Cuáles eran las necesidades y las diferentes situaciones sociales que puede vivir cada barrio de Huelva? Pues mira, lo primero que nos han trasladado es muchísimo cariño y muchísima ilusión y muchísima alegría. Nos han recibido, íbamos a dar y pensábamos que íbamos a dar y hemos dado, pero no nos hacíamos una idea de lo que íbamos a recibir, de cariño, de ilusión, los párrocos con las puertas y los brazos abiertos, los templos, a qué hora, qué necesitáis, cuándo hay que entrar, cuándo hay que abrir, hasta la llave en algún sitio nos han dejado. Cero problema. Cuando hablábamos de que nosotros, oye, pues vamos a dejar la carroza, teniendo en cuenta que la gente, lo primero que pensaba, los mulos, no, los mulos no. Pues no, ningún párroco ha puesto ningún problema, y después cada uno, pues, con las circunstancias de cada parroquia, pues nos ha puesto a su disposición lo que tiene, ¿no? Pero para dejar las varas, para dejar las insignias, los pies donde podemos guardar esto, todo, absolutamente todo, las hermandades a las que hemos necesitado, aquellas que estaban establecidas en los templos donde nos quedábamos, todas puertas abiertas, predisposición absoluta. En algunos casos han montado ellos directamente, han realizado ellos los montajes de los diversos altares. De verdad maravilloso. Los vecinos, barrios donde nos han compuesto incluso letras de sevillana, de fandango, exclusivas, hablando del camino de esperanza, de la visita histórica, muy bien. Y en el aspecto social, pues hemos conocido otras realidades que viene bien. Ahí había gente en la hermandad que decía que había conocido barrios que no conocía y pisado calles que no sabía que existían. Gente de los hermanos que han participado prácticamente en todos los traslados, y pues hemos conocido realidades como la de la barriada de Navidad, donde el párroco nos contaba las problemáticas de la zona, con el abuso a los inmigrantes, con las familias que no tienen para llegar a fin de mes, los problemas de la propia parroquia con las humedades, donde tienen que dar catequesis a los niños y tienen problemas porque de respiración por la humedad que hay en la parroquia. En el Torrejón, donde hablaban del estigma que tiene el barrio, de que poco menos que están un poco olvidados, que nos agradecían que fuéramos por dar visibilidad a la parroquia y al barrio. Pérez Cubilla, el Carmen, cada una nos han trasladado su realidad y hemos ayudado en aquello en lo que hemos podido ayudar. En algunas ha sido una aportación económica, en otras ha sido sufragando algún gasto, hasta parte de un sepelio, de una persona que no tenía, había fallecido y no tenía recursos, ni de ellos, ni la familia, ni los hijos, y se nos comentó en nuestra estancia en esa parroquia, y entre la parroquia, nosotros y algunas colaboraciones más, pues se sufragó un entierro digno para en este caso una señora que había fallecido. Y hemos conocido otras cuestiones donde, si Dios quiere, en la amplia obra social que la hermandad tiene a lo largo del año, pues siendo conocedores de la existencia de esas problemáticas, y podremos acudir a la llamada cuando sea necesario. Igual que hay parroquias de zonas, digamos, con menos problemas económicos, en donde nos han derivado a centros sociales con los que colaboran para que esa aportación que íbamos a hacer en esa parroquia, pues mira, aquí gracias a Dios ahora mismo no tenemos problemas, pero este centro social con el que colaboramos, sabemos que sí, colaboramos con ellos, y nuestra aportación, por favor, la quisiéramos ceder allí, y allí hemos ido. Me parece importantísimo, y además que tenemos que recalcar
la importante obra social, porque son obras sociales importantes las que llevan a cabo las hermandades, y esta por supuesto también está respaldada por una de ellas. Enseguida vamos a hablar contigo, vamos a seguir contigo, Antonio, pero yo me tengo que ir a la calle porque nuestra compañera Miriam Flores, que del gimnasio, aunque no ha hecho demasiado ejercicio, ahora con este tiempo otoñal, no sé si a ustedes también se les apetece, y donde ven por la calle esos típicos puestos de castañas, ¿no? El olor a castañas. Así que Miriam, yo creo que... Mira, qué humo sale por detrás. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás en un puesto de castañas, efectivamente. Muy buenas tardes, Sergio. Continuamos en la calle y continuamos haciéndolo en Isla Chica. Como bien has comentado, el fruto estrella de la temporada, esas castañas, y también con el frío que hace hoy, que ya llegó la semana pasada, es lo que más pega. Para ello nos hemos quedado aquí en Isla Chica, y es que vamos a hablar con los propietarios de un negocio familiar que lleva décadas y décadas sirviendo castañas aquí en la capital, y nos encontramos en la avenida Alcalde Federico Molina Horta. Por ello me encuentro con Paco. Muy buenas, Paco. Muy buenas. El nieto del fundador del negocio. De todo esto, digamos. ¿Cuánto tiempo lleváis dedicando a las castañas? Por lo menos 30, 40 años mínimo. Bueno, Paco, es el fruto estrella del otoño. Del otoño, del frío. Para Huelva, cuando ve las castañas, es Navidad. ¿Cuántas castañas podéis preparar vosotros al día? Te hemos visto antes de empezar en directo, esto lo ha preparado en poco antes de entrar. Digamos, echarlo lo que es a la olla. Primero lo que es la preparación, se le abre una raja para poder rajarla bien y abrirla a la hora de pelarla y hacerla. Y nada, no sé, depende de la gente, las castañas que salgan no te puedo decir ahora mismo, pero salen. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cómo se preparan las castañas? Para que la gente tenga una idea. ¿En cuánto tiempo más o menos? Pues sobre unos 10 o 15 minutitos. Depende también cómo esté el fuego. Si lo tienes fuerte, lo tienes que ir tú regulando, por así decirlo. Paco, que lo vemos aquí, pero Paco tiene 21 años, compagina lo que es el negocio familiar con su trabajo, me comentaba, porque vosotros vais a por el propio fruto. ¿Dónde has ido hoy? Pues vamos a la Sierra de Huelva, de aquí. Muchas veces pues, podemos ir a diferentes pueblos de personas que tienen sus campos, a cooperativas, buscar lo que es el fruto bueno. Comentábamos antes, Paco, que el tiempo también como que ha cambiado un poco de hace unos años a ahora. Ahora tu madre nos puede comentar, porque también ella está aquí, como no podía ser de otra manera. Ahora son mínimo 2 euros por un paquetito de castaña. Ya te digo, nos sube a nosotros también el precio de los kilos de castaña, el precio del carbón, todo, el papel. Lo que es mantener, digamos, el puesto diariamente. Entonces nosotros pues, nos obliga a subir 1 euro, ya te digo, no podemos estar aquí tampoco perdiendo el tiempo. 1 euro que tampoco supone nada, porque comentábamos también que en otros sitios, también fronterizo, es más caro. Es más caro, la verdad. Las semanas pasadas fui a Portugal y me parece a mí que era 3,50 €, 6 o 7 castañas. Así que... La gente que viene aquí, hay alguna que se queda, otra que no, en fin. El que quiera castaña sabe lo que tiene y lo que es Chile, claro. Y tiene que comprender también pues, a la gente que trabajamos aquí, le echamos diario el tiempo, ¿sabes? Para no... En fin. Paco, y para que llevéis tantísimos años en la profesión, o sea, tienen que ser un buen producto. Hombre, claro, aquí buscamos siempre calidad para nuestras personas que vienen aquí, para los que vienen diariamente para comprarla, y aquí el que viene sabe lo que hay y sabe que aquí hay buen producto. Me comentabas que el que había empezado con este negocio era tu abuelo que está muy pendiente de la tele ahora desde casa como le toca. ¿Cómo él decidió empezar en este mundo? Mi abuelo pues dijo, venga, vamos a ir un día al campo. Le dieron por cogido de castaña, se fueron él hace 15 y empezó por todo Huelva a vender castaña. Y ya a raíz de ahí pues empezaron los hijos, mi padre, mis tíos, en fin. Y ya hoy en día pues nos hemos quedado mi padre y yo y mi madre.
Sí, porque este puesto es el segundo puesto que podemos encontrar en esta avenida. Tú estás un poquito más ubicado arriba, pero tu padre lo tenemos a pocos metros. Lo tenemos en el estadio antiguo, que es donde ha estado de toda la vida mi abuelo. Y pues aprovechamos que este es nuestro sitio de siempre y mi padre pues ha aprovechado y para poner el otro allí como mi abuelo, digamos, para seguir, digamos, la antigua generación, para no perder ese sitio. Al final, Paco, por concluir, este es un trabajo que requiere tiempo, mucho sacrificio, porque como nos comentaba, ellos tienen trabajo aparte de esto, y esto ya es por mantener viva la tradición. Como vosotros, claro. ¿Te consta que también hay otras personas así? A ver, dentro de lo que cabe nosotros intentamos compaginándolo. El día que no se pueda, pues no se podrá, pero mientras se pueda nosotros siempre vamos a estar para la gente, para, como el que dice, para la misma, no sé, para el mismo trabajo y todas esas cosas, porque ya te digo, a la tradición hay que seguirla. Paco, ¿y tú crees que tu hijo seguirá con esto? Pues no lo sé, la verdad, ahora mismo no sé, déjame pensar primero y yo también tengo que vivir. Claro. Bueno, te vemos aquí en este momento, en esta parte. ¿Lo vas intercalando o solamente te dedicas a este ahora? Digamos, los fogones, a lo mejor cuando veo que hay más gente, pues enciendo para ir más rápido, ¿sabes? Pero de momento, mientras con uno voy funcionando bien. Comentábamos antes, compañero Sergio, que él, pues nada, un ratito antes de empezar el directo nos lo encontrábamos sentado en el banco que está justo enfrente, partiendo él, obviamente, cada una de estas castañas, rajándola, es la manera tradicional. Va de una en una y para hacerle la rajita aquí. También para ver si hay alguna mala, para no dársela a la gente, ¿sabes? Se hace así, se hace la rajita para poder hacerla bien. Y a la hora de pelarla, ya te digo, es mucho mejor. Se hace la raja y se mete ahí algún secretito, poco misterio más, ¿no? El secretito es nuestro, que mira, le damos el toque ya especial con la sal, con un poquito de sal, que es para dejarla en su toque y ya puedes comértela, vamos, todas las que quieras. Sergio, pues aquí nos quedamos nosotros, vamos a aprovechar un poquito y vamos a degustar estas castañas. Recordamos, el negocio de Paco lleva toda la vida de hijo a hijo, de hijo a nieto, perdón, mejor dicho, y aquí en Isla Chica, en la avenida Federico Molina, ay, lo voy a probar en directo. Ahora quema, Anda, qué suerte. Muy buena. Miriam, muy buena, se nota la sal, sí señor. Al compañero pues cámara que está por ahí también, que se le estará poniendo los dientes. Sí, lo veo y me mira con un poquillo de envidia, pero ahora mismo en las cátara también. Dale una, Antonio, que seguro que está deseando probar una, a nuestro compañero cámara. No quiere. Ah, no quiere. Bueno, pues por aquí me están diciendo las compañeras de realización que al menos un cartuchito, ¿no? Para nosotros. Ahí va. Mira, Antonio va a probar. Ahí va. Sí. Antonio nos da el ok también. Nos da el okay. Paco ya nos ha ofrecido, llevaremos ahora a realización también y a la tele algunos paquetitos para entrar en calor. Qué bueno, Miriam. Ojalá poder coger ese olor que seguro que tienes por ahí. Muchas gracias, compañera, por traernos esta estampa tan típica de este momento otoñal, que seguramente dentro de poco semanas se llenen más esos puestos, porque como bien ha dicho antes Paco, todo esto se va preparando y se va, digamos, vamos haciendo el camino hacia la Navidad, que es quizá cuando más consumamos las castañas. Muchas gracias, Miriam. Antonio, nosotros seguimos. ¿Qué te ha parecido? ¿Te gustan las castañas? Me pirran. Pues es que, y más ahora en este tiempo. Me encantan. Yo soy de los que compran. Me tengo que frenar por lo que supone comer muchas castañas, pero me encanta, y a mi mujer también. Qué bueno. Y además ese puesto de Paco, que además decía que las traía de la sierra, así que producto 100% onubense. Antonio, retomamos el tema de la misión, que además tuvo su culmen con la misa pontifical que se celebró en la plaza de San Pedro. ¿Cómo vivisteis ese día, esa jornada? Pues fue un culmen de sensaciones, porque los que han participado en
en organizar actos de este tipo en otras hermandades saben lo que significa un acto de ese tipo. Todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la ilusión que se pone previamente son muchos flecos, sumándole además, como te he comentado antes, la tarde antes había un traslado, la anterior había un rosario, la anterior había una catequesis jubilar, la anterior había una misa, el sábado anterior un traslado, el domingo otra misa. Y traslado toda la semana. Claro, entonces organizar esa parafernalia en la plaza, además la propia Casa Hermandad, el callejón, la plaza también para la convivencia posterior, gallardetes, pancarta, 300 metros de moqueta, 1000 sillas, la estructura, todo eso con las administraciones, cuadrar con policía, con los horarios, las matrículas, los vehículos de acceso, montaje, desmontaje, parroquia, con actos cada día, porque si tú tienes la semana vacía, bueno, pues tú la semana de dedicación es exclusividad, pero no. Eso sumaba un calendario previo que... Te digo, traslado el sábado, misa el domingo, misa el martes, catequesis el miércoles, adoración eucarística y rosario el jueves, traslado el viernes y el acto el sábado por la mañana. Madre mía, ¿vale? O sea, la semana, los 15 días previos han sido muy intensos de cerrar protocolo, de confirmaciones con las hermandades, con los invitados, las administraciones. Cuando llegaba la máquina, cuando montar de la estructura, cuando hacemos esto, que hubiera sido imposible si no hubiera sido por la colaboración de muchos hermanos que han participado tanto en la fase de la Casa Hermandad como en la de San Pedro, porque nos dividimos. Hubo gente que nos encargamos exclusivamente de San Pedro y hubo gente que se encargó exclusivamente de lo que es el callejón de la Casa Hermandad de acceso y lo que es la plaza, porque te digo, la plaza había puestos, barra, escenario, grupo, etcétera, sonido, electricidad, etcétera. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes posteriores ya a la misa pontifical. Esa es la salida de San Pedro. Ya pues de regreso, ¿no? Ya a casa, a la Casa el último Hermandad. traslado. Y bueno, yo te quería ya preguntar por último el balance general, no solo de la misa pontifical, sino de toda la misión jubilar. ¿Con qué os quedáis? ¿Cuál es el balance que hace la hermandad de esta experiencia? El balance es muy positivo. El balance es muy positivo. Nosotros teníamos el objetivo era muy claro, lo dijimos desde un principio. Nosotros no buscábamos traslados multitudinarios, festivos, cada fin de semana, igual si fuera un jueves de mañana. Pero aún así participaron muchas personas. Han participado mucha gente, los barrios han estado, nos han esperado, nos han cantado, nos han agradecido, nos han pedido que volvamos. Pero el objetivo era ese, y ese objetivo se ha cumplido, llevarle la esperanza que para nosotros es la Virgen, la Madre de Dios, como mediadora y como vehículo hacia Dios y hacia su Hijo, a todas las personas, a la mayor parte posible de la ciudad. Nos hubiera encantado poder estar en más sitios, pero ya 2 meses era mucho y el calendario no nos permitía tampoco más. Pero eso se ha cumplido, hemos visto a gente realmente feliz. Hemos visto a hermanos que hacía años que no veíamos en la hermandad porque no podían ya por la edad, por circunstancias, y los hemos visto durante una semana en el templo cercano a su casa, rezando a su sin pecado a diario. Qué bueno. Hemos podido llevar sin pecado a hermanos que a lo mejor es la última vez que lo veían, y a muchas personas mayores, a muchas personas impedidas en sus balcones, en sus casas, en la calle, que los hemos visto llorar de verdadera emoción, porque no se esperaban poder ver al sin pecado, a la Virgen pasando por su casa, y además, como era uno de los fines, pues pararle el sin pecado y girárselo si era posible. Así que en ese sentido el objetivo se ha cumplido. Solo por eso vale la pena, no solo con hacer feliz o ayudar a una persona vale la pena. Efectivamente. Antonio Sánchez de Piña, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por un acontecimiento que, como dice el inicio, ha sido histórico y que probablemente no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Antonio.
Bueno, contamos todo acerca de la actividad de nuestra ciudad, de nuestra provincia. No podíamos faltar a contar acerca de la misión jubilar de la Hermandad del Rocío de Huelva, algo histórico que quizás no volvamos a repetir. Nosotros vamos a seguir, ya les adelanto, con nuestra compañera Maripaz Díaz, hablando de historia y hablando de patrimonio, porque los vikingos, tal y como hablamos la semana pasada, estuvieron alguna vez en Huelva. Enseguida lo volvemos, lo contamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me alegra saludarles de nuevo, estamos en directo, son las 6:10 de la tarde. Les hacía una pregunta antes de la pausa publicitaria y es que, relativa a los vikingos, ¿han estado los vikingos en Huelva? Yo le voy a trasladar la misma pregunta a Maripaz Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Que todas las semanas nos vas a traer esa píldora histórica, patrimonial. Yo te traslado esa pregunta, ¿han estado los vikingos en Huelva? Bueno, pues apuesto que casi todo el mundo diría, realmente no creemos que estuvieran en Huelva. Pues sí estuvieron en Huelva y además se llevaron una lección, porque fueron derrotados aquí por los onubenses que vivían entonces en nuestro territorio y se llevaron una impresión de que éramos muy valientes, de que les íbamos a plantar cara, como así hicimos, y realmente tuvieron que volverse hacia atrás porque no les dejamos pasar. Bueno, ahora vamos a descubrir la historia al completo. Les animo a todo el mundo a que se queden, pero antes nos vamos a marchar a la calle porque nuestra compañera María Álvarez, desde la Sierra, nos habla de ese patrimonio que no es el tangible, que es el de las palabras, que a mí me gusta mucho, las palabras que usamos en nuestro día a día de manera cotidiana y en este caso charla con una mujer que se encuentra realizando su trabajo de final de máster acerca de un diccionario de palabras que se usa especialmente en Aracena. Vean. Hola Sergio, hoy os traigo una cosa interesantísima. Yo voy a decir una palabra y no sé si os sonará. La palabra cañafote la conocéis, pero cañafote con C, no con G. Pues hoy mismo nos lo va a explicar Elena Pérez, también conocida o más conocida como la nieta de Juan. Ella es aracenense de pura cepa. Elena, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué nos vienes a enseñar hoy? Estoy hablando de este cañafote que estás haciendo. Eres una artista emergente que estás uniendo un poco lo que es el vocablo de nuestras abuelas, de nuestros antepasados, en este caso también de tu abuelo, la nieta de Juan, con lo que tú estudias, que es arte y diseño gráfico, ¿no? Si no me equivoco. Sí, bueno, pues soy una artista emergente que ha estudiado Bellas Artes y nada, estoy ahora especializándome en el mundo de la ilustración y yo siempre mi trabajo pues lo he enfocado mucho a las raíces y a esa fusión con la actualidad y las raíces nuestras. Y pues este año he realizado diversos proyectos y entre ellos un abecedario caligráfico en el que hablo de los topónimos de Aracena, en el que pues palabras que en la propia provincia pueden parecer que tienen el mismo significado, pues en cada población es diferente. Incluso este proyecto me ha dado como antecedente a hacer mi proyecto actual en el que estoy trabajando, que es un diccionario de mi abuela. O sea, sobre esas palabras que nosotros tenemos actualmente como riqueza cultural, pero se consideran vulgarismo. Entonces, esas croquetas, esas hacendías, ese almanaque, son palabras que tenemos muy interiorizadas, pero que son ellas las que la han popularizado y son ellas las que nos han dado esta diversidad. Elena, enséñanos un poquito de estas ilustraciones tan bonitas que, como bien has explicado, pues estás uniendo aquí un poco lo que toda tu esencia y la esencia de tus raíces. Exactamente, pues como podéis ver tengo aquí 4 palabras diferentes, como desfechar, que muchas veces pues decimos voy a fechar la puerta, pues desfechar es el contrario, es el abrir la puerta, una tana que nosotros tenemos por nuestra manita cesárea y nuestra forma de decir ese lenguaje científico, las jacenas que son diferentes a la alacena y ese tipo de palabras que en nuestro caso pues la alacena es el hueco de nuestras cocinas para poner las cosas, o un potaje de faisane que es muy típico en esta región, y podemos ver pues otras palabras como en este caso es morrúo, que es cabezota, que siempre es un insulto que hemos dicho, un negral, que es muy típico en nuestra zona, y pues un poquito pues hablo de todo eso y todo trabajado a collage, que es una técnica
muy visual y como podéis ver, pues da unos resultados tan potentes como lo que estáis viendo en pantalla. Elena, ¿cómo ha sido este trabajo de investigación? Me imagino también para elegir las palabras exactas, porque esto pues imagino que te habrá llevado también un tiempo, ¿no? No sé cómo has realizado este trabajo. Este trabajo ha sido gracias, bueno, a que yo misma paso mucho tiempo con mi abuela, ella ha sido al fin y al cabo mi madre, como mi segunda madre, como pasa en muchos casos, y ella pues me dice palabras, yo las iba apuntando y empezó como una cosa en la que a mí me hacía gracia su propia forma de expresarse y que yo decía, pero si yo lo digo también. Y bueno, pues entonces mis amigas también a raíz de eso pues dijeron, pues mira, mi abuela dice paredes, o necesita o irritado, y digo, oh, pues Dios, pues parece que es algo que no solo pasa en mi casa, sino que pasa en todas las casas, y decidí pues hacerlo de una forma más humorística, en el que se le hace una reivindicación a ellas, pero que también se vean de forma visual esas palabras y que sea un proyecto entre la lingüística y la propia ilustración. Participando con un doctorado, que estoy participando con unas chicas maravillosas que estudiaron lengua y me han proporcionado muchísima información, y el proyecto de la Urdimbre, que son unas chicas de aquí de Aracena, Alba y Carmen, que también me han proporcionado un montón de información, y al final pues también se ha convertido en un proyecto en el que nosotras nos apoyamos, igual que se apoyan nuestras abuelas. Entonces pues la verdad que un éxito, y que espero que sea todo lo que prospero para ellos y que se pueda exponer y que le pueda hacer el homenaje que quiero hacerle a ella. Creando comunidad, como siempre decimos, en estos entornos rurales, en nuestros pueblos, y siempre pues también haciendo partícipe a todas las personas de todos los rangos de edad, y en este caso en este proyecto. Uno de los proyectos iniciales en tu futura trayectoria, cuéntanos también para nuestros espectadores, te puedan encontrar, porque no solamente has hecho esto, también has hecho otro tipo de cartelería que bueno, también muy afamada ya en Aracena ahora mismo. Realizaste el cartel de este año de la Reina de los Ángeles, de su hermandad. Cuéntanos dónde te pueden encontrar para que vea todas tus creaciones. Pues me podéis encontrar en redes sociales, en La Nieta de Juan con una _, y en el Facebook en Elena Pérez Romero, porque ahí pues lo tengo hecho de mucho más tiempo, y entonces pues todavía no he cambiado ese seudónimo, pero principalmente en La Nieta de Juan. Pues Elena, muchísimas gracias por atendernos y por mostrarnos estas ilustraciones tan bonitas a nosotros y al mundo onubense. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Elena. Pues Sergio, despedimos esta conexión, ya sabéis, La Nieta de Juan, con estas ilustraciones, para que todos nuestros espectadores de Mucho que Contar puedan ir a esa red social y poder verla. Nos vemos ya mañana. Muchas gracias. Gracias a ti, María. María Álvarez desde la Sierra, desde Aracena. Enhorabuena, Elena, que hace un trabajo magnífico. Nos ha encantado descubrir todo ese material que tiene, porque además también podríamos hacer algo, porque la lingüística cambia, ¿verdad?, a lo largo y ancho de nuestra provincia por los diferentes municipios. Yo creo que sería interesante, si algún lingüista que nos esté viendo quiere o sabe más sobre esto, puede venir y contarnos, y nosotros encantados de poder contar todas esas curiosidades. Curiosidades como también estábamos hablando de los vikingos, muy desconocida por muchos, me incluyo. Bueno, vamos a poner un poco en contexto también quiénes son los vikingos y por qué estuvieron aquí en Huelva. Bueno, pues sí, es cierto que tenemos la imagen de este pueblo, del pueblo normando, escandinavo, a través de las series, de las películas, porque realmente existe mucha ficción en torno a esta cultura, pero es cierto que parte de lo que nos cuentan las películas, como podemos ver a lo mejor en estas imágenes, sí que son ciertas. Por ejemplo, eran muy buenos navegantes y de hecho tenían una estructura, sus barcos, muy características, como casi todos identificamos, ¿no?, por las imágenes que se han ido recreando a lo largo de la historia. Y bueno, eran personas que llegaron incluso hasta Groenlandia, llegaron hasta Islandia, por ejemplo, llegaron a fundar ciudades como Normandía en Francia, llegaron hasta Dublín, y es cierto que era un pueblo con una cultura muy particular debido a que durante mucho tiempo estuvieron bastante aislados. Ellos residían efectivamente en el norte de Europa, en países como Dinamarca, Suecia, Noruega, y realmente van a tener una cultura muy para adentro. Ese aislamiento va a hacer que sus costumbres, su cultura, pues sea muy diferente a la nuestra, del sur de Europa, donde ya teníamos muchas influencias y colonizaciones de pueblos como Grecia, por supuesto, de los romanos. Entonces va a ser un choque cultural total cuando se produzca ese encuentro entre la cultura romana, del Imperio Romano, y la
la cultura normanda, del norte de Europa. Un encuentro que se va a producir pues justo ya en los últimos años del Imperio Romano, que es cuando el pueblo vikingo se ve fuerte, se ve con capacidad de explorar otros mares, otros lugares, y deciden hacer sus primeras incursiones en el Imperio Romano. Cuando llegan a la península ibérica, a la actual España, en aquel momento no existíamos como país, como sabemos, y los vikingos van a llegar aquí en el siglo IX. Exactamente parece que está certificada la presencia en el sur de la península ibérica en el año 844. Si te parece, bueno, ¿cómo fue esa primera vez que estuvieron en el sur de la península y cuando llegan a Huelva, ¿no?, en el año más significativo de esa presencia vikinga en nuestras tierras? Primero, ellos van a hacer una parada con una expedición que traía nada más y nada menos que en 54 naves. Imaginaros lo que suponía para cualquier pueblo que aparecieran 54 naves de estas características, con unas personas con una fisonomía, una forma de vestir, una forma de entender la vida tan diferente a la nuestra, y donde es cierto que esa leyenda en torno a que eran personas un tanto salvajes, pues en cierto modo sí que existieron, porque a lo largo de todo ese recorrido que hicieron ellos por la península ibérica van a fomentar, por ejemplo, el comercio, pero en otras ocasiones van a llegar directamente a saquear esas ciudades, van a robar, a violar, incluso a capturar y hacer esclavos a los habitantes de esas ciudades, como por ejemplo va a suceder en la provincia de Cádiz, en ciudades como Medina Sidonia, que sus habitantes huyeron, incluso temiendo lo que les podía ocurrir con la presencia vikinga, y es que eran grandes luchadores. En este aspecto, decir, como iba comentando, que ellos van a llegar en un primer momento con esa expedición de 54 naves al norte de la península, exactamente a un terreno muy cercano a la actual ciudad de Gijón. A partir de ahí van a decidir avanzar hacia el sur, se van a quedar en Lisboa. Desde luego los emplazamientos que elegían no eran malos, ¿no? Y van a decidir quedarse 13 días en Lisboa, y a partir de ahí se deciden a llegar al sur de la península. ¿Cuál va a ser esa motivación que ellos van a tener para venir para acá? Pues alcanzar el califato de Córdoba, que en aquel momento, en el siglo IX, estaba viviendo un momento de gran esplendor económico, cultural, y ellos quieren conquistar el califato de Córdoba. Aquí nuestras compañeras realizadoras nos han buscado magníficamente estos mapas que nos señala precisamente la ciudad de Córdoba, donde se encontraba el califato, y fijaros que para llegar a Córdoba hay que pasar efectivamente por Sevilla. ¿Cómo llegan hasta Sevilla? Pues por el río Guadalquivir, y está certificado que van a entrar por el río Guadalquivir, se van a producir esos saqueos en ciudades, como he dicho, gaditanas como Medina Sidonia, pero también va a llegar a la provincia de Huelva, y en esa entrada de la provincia de Huelva hay varios hechos que yo creo que pueden ser interesantes para los onubenses. Un investigador como es Carlos Barranco, que hizo un interesante trabajo de investigación sobre los puertos perdidos del Tinto, del río Tinto, certifica la presencia de los vikingos en ciudades como Niebla, como Gibraleón, y que de hecho ellos van a entrar, van a tener como lugar de entrada, buscando un poco la capital hispalense y también viendo este territorio de la provincia de Huelva, pues van a elegir el río Tinto. No se sabe exactamente por dónde van a entrar. Según las fuentes, las escasas fuentes que existen sobre este hecho, que por eso es tan desconocido esta aventura vikinga aquí en Huelva, porque no tenemos grandes fuentes históricas, pero según las fuentes que existen, se habla de que entraron por el puerto de Niebla. ¿Qué ocurre? Que el puerto de Niebla en aquel momento, en la época medieval, se consideraba que era o el puerto de San Juan del Puerto o incluso el puerto de Huelva, con lo cual no se sabe si fue a través de ese puerto de San Juan o de Huelva. No sería muy descabellado pensar que fue el puerto de Huelva, en el sentido de que otro trabajo de otro historiador, investigador, como es Alejandro García San Juan, pues va a certificar la presencia vikinga en la isla de Saltés, de la que hablamos la pasada semana. Y es muy curioso porque no solo van a pasar por la isla Saltés, sino que los normandos, los vikingos, van a elegir la isla Saltés para acampar. Tanto es así que los habitantes de la isla Saltés en aquel momento
van a huir despavoridos cuando vieron con sus crestas, con su pelaje, con esa forma de vestir y con una cultura, una forma de comportarse un tanto salvaje para un pueblo romanizado, ¿no? Y para el pueblo árabe. En aquel momento en la isla Saltés efectivamente vivía personas de cultura islámica, pero ellos también van a huir cuando ven que empiezan a acampar los vikingos. De todas formas, los vikingos, como decía al principio del programa, no se van a llevar un buen recuerdo de Huelva en el sentido de que van a caer derrotados. ¿Qué ocurrió? Y os cuento un poco la historia. Ellos se van a enfrentar aquí en tierras onubenses, pero no querían conquistar, en cierto modo, las tierras del actual territorio de Huelva, sino que su objetivo era Sevilla. Cuando iban buscando lugares para conquistar, para saquear, pues van a elegir ciudades con escasa presencia defensiva o lugares donde fuera más fácil el acceso. Sevilla tenía un río y tiene un río, el río Guadalquivir, entonces para ello, que eran grandes navegantes, pues era un gran objetivo en su camino hacia Córdoba. ¿Qué va a ocurrir? Que se van a enfrentar antes de llegar a Sevilla, pues con los musulmanes que se encontraban en un yacimiento arqueológico también del que hablaremos en alguna que otra ocasión, porque también es muy significativo de nuestra historia, como es Tejada la Vieja, situado, como saben, en Escacena del Campo. Se encuentra justo en el camino intermedio entre el puerto de Huelva y el puerto de Sevilla y Sevilla capital. ¿Qué va a ocurrir? En Tejada la Vieja, pues digamos que los ejércitos onubenses le van a tender una pequeña trampa a los vikingos, que eran mucho más numerosos que los soldados onubenses, entre comillas, y los vikingos, digamos, que van a venir muy confiados de que iban a ganar claramente la batalla. Sin embargo, le van a hacer, digamos, 2 o 3 trampas o juegos militares y al final van a tener que digamos que rendirse y retroceder en ese camino que ellos buscaban hasta la capital hispalense. Con lo cual, en el año 844, que es cuando se produce esa incursión vikinga en el sur de la península y en concreto ese paso de los vikingos por Huelva, pues su recuerdo de tierras onubenses va a ser que no pudieron con nosotros. Y es, yo creo que un hecho bastante curioso, teniendo en cuenta que la imagen que tenemos de ellos es que eran grandes luchadores, cosa que así es, ¿no? Así que podemos sentirnos orgullosos, por una parte, de que los vikingos se sintieron atraídos por nuestras tierras, que acamparon en la isla Saltés, o sea, en la ría de Huelva. ¿Quién no quiere estar en la ría de Huelva? Que pasaron por el río Tinto, que parece ser que también se situaron por ciudades, por municipios como Niebla, como Gibraleón, podría ser también San Juan del Puerto, y por ejemplo, y por supuesto también la ciudad de Huelva, lo que es la actual capital onubense. Todos esos datos yo creo que son muy significativos, muy llamativos, y he querido recordarlos aquí, agradecer también por supuesto todas las fuentes en las que he bebido para tomar estos datos, como los historiadores que he citado, Carlos Barranco, Alejandro García San Juan. Luego existen muchísimos más investigaciones a nivel general que hablan de Huelva. Estas son imágenes de Tejada la Vieja, donde exactamente se produjo en torno a este yacimiento, a esta zona, se produjo esa batalla entre vikingos y onubenses y bueno, pues ganamos la gente de Huelva, que muchas veces tenemos ese pequeño complejo ante grandes civilizaciones. Entonces, Maripaz, por asentar, o sea, los vikingos se asentaron en la isla Saltés, también tuvieron esta batalla en Tejada la Vieja, pero pasaron por municipios como Niebla, San Juan del Puerto y la propia Huelva, ¿no? Huelva, Gibraleón también. Decir, solo un pequeño apunte, asentar, es cierto que se asentaron, pero más que asentarse, que sería, digamos, como quedarse en la isla Saltés, fue una acampada. Una acampada, digamos, que en su camino hacia Sevilla ellos pararon para descansar en la isla Saltés, porque realmente, si vienes en barco, para ellos era pues un emplazamiento perfecto. Y una pregunta que me surge, ¿tenemos algún tipo de legado de los vikingos, alguna seña, digamos, palpable? Bueno, existen fuentes históricas, sobre todo más que históricas, de carácter literario, sobre su presencia, pero
realmente, como fue tan breve, fue de prácticamente unos días, pues no ha quedado, digamos, restos arqueológicos como podría ser los de Tejada, que sí hubo allí una civilización, varias civilizaciones, o las de Islas Saltés, donde vimos que hubo una gran ciudad islámica con una gran cultura de años y años. Pero sí es cierto que las fuentes escritas nos hablan de esa presencia vikinga y nos certifican que estuvieron aquí en Huelva y que, bueno, pues que lucharon y que recorrieron todos estos lugares de los que estamos hablando. Maripaz, ¿por qué crees que levanta tanto interés siempre los vikingos? Yo creo por su aspecto, ¿no? Porque todavía a día de hoy seguimos embobados cada vez que hay relación con la civilización, ¿no? Bueno, está claro que a todos nos llama la atención lo diferente, ¿no? Y ellos eran diferentes a nosotros, pero además se labraron una fama de saqueadores, de violadores, de salvajes claras, porque aunque con los años, como he comentado, ellos van a ir creando pequeñas rutas comerciales, incluso van a llegar para comerciar con Oriente Próximo por el Mediterráneo, pero en un primer momento ellos llegaban y digamos que se hacían notar, pues saqueando ciudades, robando, violando a las mujeres. Realmente, como eran personas que no valoraban la cultura que había aquí, simplemente venían a conquistar, y realmente eran grandes guerreros y tenían un aspecto tan diferente, eran mucho más altos también los normandos, mucho más altos que por ejemplo nosotros, los habitantes del sur de la península y de Europa, con lo cual eran digamos personas a los que se le temía mucho, y además ellos van a marcar gran parte de la historia medieval del norte de Europa, con lo cual es normal que eso siga generando tantísima expectación, también porque hay muchos datos en los que se desconoce debido a su aislamiento, y eso pues hace volar también la imaginación. Pues ya tenemos la respuesta que lanzábamos al principio, que era si los vikingos estuvieron en Huelva, y nos ha explicado perfectamente Maripaz Díaz que sí. Maripaz, muchísimas gracias una semana más por traernos esta píldora. Solo un minuto, si me permites, antes de despedirnos, deciros que unos años más tarde de esa incursión vikinga en Huelva, volverían a intentar llegar a conquistar Sevilla, pero esta vez los vikingos van a decir: no queremos volver a enfrentarnos a los onubenses, que ya lo pasamos muy mal, y van a entrar por Cádiz. Pero en este caso tampoco van a lograr conquistar la capital hispalense, pero porque Sevilla, ante el temor de que volvieran guerreros de este tipo, pues reforzó sus murallas, y esta vez se encontraron una ciudad mucho más fuerte, con un sistema defensivo mucho más difícil de cruzar. Así que decir que la palabra del territorio actual de Huelva sí que quedó marcado en la mente de los vikingos. Pues Maripaz, muchas gracias por traernos esa información, que yo también aprendo mucho cada semana. Estamos encantados de poder desgranar un poco parte de nuestra historia. Muchas gracias. Nada, un placer, y espero que también les haya gustado a todos los espectadores. Gracias. Seguro que sí, estoy convencido, con lo fácil que hubiera sido, ¿verdad?, disfrutar, quedarse en Huelva y disfrutar de nuestra tierra. Bueno, nosotros les emplazamos también para el programa de mañana. Les prometemos traer mucho más contenido, mucha más información, porque aquí en Telenuba tenemos mucho que contar. Bueno, las castañas, iba a despedir el programa, pero el compañero Antonio, mira, lo voy a enseñar, porque para que vean ustedes que es verdad, que ha estado la compañera Miriam en directo. Las castañas ahora las compartimos contigo, Maripaz. Por supuesto, pues tenemos gracias. Las castañitas de Paco. Así que nada, muchas gracias, les decía, voy a despedir el programa comiéndome una castaña. Les emplazo a mañana, que disfruten también de este programa, de este magazine que les acompaña cada tarde. Tenemos mucho que contar.